Muy bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Fernando Díaz Serrano. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Electromecánica del TEC de León. Y bueno, les vamos a presentar el resumen del capítulo 12 del libro Dibujo técnico con gráficas de ingeniería. El tema es dibujos de funcionamiento. Bien, pues principalmente tenemos la introducción, en la cual nosotros sabemos que para cualquier tipo de proyecto, sea arquitectónico, de ingeniería o ya sea alguna construcción en general, es necesario bosquejarla primero o en todo caso tener una especie de plano para que pudiera previsualizarse esta primera instancia y en todo caso tener un fin al cual llegar. Si no se tuviera este prototipo, este plano o en todo caso un concepto al cual llegar, no se podría llegar a nada y tal vez el trabajo que se realice pues simple y sencillamente no podría ni siquiera culminarse en todo caso, ¿no? A veces hasta ni empezarse. Por lo que los profesionales del diseño, los ingenieros, los arquitectos y todo tipo de diseñadores que interactúan en la industria y en las construcciones se especifican y se preparan para poder entender cómo es que se pueden realizar este tipo de bosquejos y en todo caso dibujos ilustrativos llamados dibujos de ensamble en todo caso, que es lo que vamos a tratar en este capítulo, para que cuando se realice una pieza de modo que en las industrias puedan replicarla de una manera masiva, tengan un plano específico de cómo van las cotas, las distancias de cada pieza, los redondeos y la forma que va a tener al final. Esto, bueno, obviamente nos ayuda a que todo el proceso general que tiene que ver con el simple y sencillo hecho de producir una pieza o construir una casa o hacer algún tipo de diseño general sea más fácil y como lo habíamos planeado, como lo habíamos planteado en el inicio, pues obviamente que se llegara a un fin y en dado caso de que tuviera que tener algún tipo de ajuste, se le haría sin ningún problema. Principalmente pues se hace una revisión del dibujo por parte de la empresa o de las normas establecidas de cada lugar para que esto se haga posible. Seguido de eso tenemos como primer tema el diseño arriba abajo y contradiseño abajo arriba. En esta parte nos vamos a centrar más en lo que es la ingeniería y en todo caso en la creación de las piezas que se necesitan a diario en las ingenierías, pero más en específico en la producción de las empresas. Por ejemplo, hay muchas empresas que se dedican a la creación de tubería de PVC. Por lo tanto, necesitan un plano general de cómo poder hacer este tipo de tuberías, tanto el grosor, tanto el diámetro del tubo, tanto la dimensión general que necesita cada una. Por lo tanto, se utilizan este tipo de diseños. El de arriba abajo se refiere a iniciar el proceso de diseño de un producto o sistema considerando la función de todo el sistema, para después desglosar esos grupos en subconjuntos o componentes a partir de sus funciones principales. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, primeramente se diseña el producto, se tiene en cuenta qué es todo lo que va a necesitar para que se pueda llevar a cabo y sobre eso se produce. Por otro lado tenemos el de abajo arriba, que se refiere, en el concepto nos dice que es un proceso de diseño que inicia al nivel de la pieza. Se dimensionan y diseñan los componentes individuales y el ensamble final se basa en el diseño de las piezas. Aquí prácticamente sería al revés. Primero se hace la pieza y después de eso se hacen las dimensiones, se hacen los ajustes y de eso se basa el diseño de la pieza. Y por otro lado tenemos el de medio afuera. Esta es una combinación de ambas dos. Aquí se utiliza tanto una combinación del método de diseño arriba abajo y el de abajo arriba. Algunas partes están estandarizadas en tanto que otras diseñan dentro del contexto de ajuste al diseño del ensamble. ¿Qué quiere decir esto? Pues que dependiendo de la dificultad de la pieza o de la composición de la misma, esto se puede utilizar de una manera mixta para que se pueda realizar de una manera más fácil el proceso de la creación y en todo caso del diseño, más que nada del diseño. Esta parte solamente compete a diseño. En parte de la producción lo veremos más adelante. Bien, pues bueno, de aquí tenemos las generalidades. Por aquí presentamos una pequeña tabla de cómo es que esto se hace posible. Aquí tenemos, por ejemplo, acoplar, acoplar con separación, alinear, alinear con separación e insertar. Estos son los tipos de acoples que se utilizan normalmente y comúnmente. Y pues obviamente esto habla de un ensamble subordinado, que generalmente se llama subensamble. Esto también lo veremos más adelante de una manera más detallada, pero prácticamente esto es un grupo de componentes de una máquina más grande. A menudo la descomposición de los productos en subensambles facilita la coordinación cuando hay diferentes diseñadores trabajando
en diferentes partes del mismo dispositivo. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, que muchas veces hay diferentes diseñadores trabajando en una sola pieza. Esto para que el fin que tenga esa pieza, por ejemplo, tenemos algún tipo de bisagra para las puertas, puede ser que algún diseñador esté diseñando la parte 1 y la parte 2, la que ensambla con una con la otra, y que pueda realizar ese movimiento característico de las bisagras, ¿no? Entonces, por lo tanto, cada uno tiene que empatarse, mejor dicho, con el trabajo del otro para que esta pieza pueda salir lo mejor posible y el diseño de la misma no se atrofie con las demás y en la manera de la producción sea más fácil la misma, ¿no? También aquí pues es más fácil reutilizar este tipo de piezas ya que pues un ensamble subordinado es para eso. Se supone que se tiene que acoplar con la otra y que simple y sencillamente si yo tomo una pieza 1 y tomo una pieza 2 de todo el conjunto que se producieron, todas las piezas deben de ensamblar una con la otra, no importa cuál sea cuál. Por esa misma razón es más fácil reutilizarlas. Siguiendo de esto tenemos que los dibujos de construcción son importantes en esta situación. Un conjunto de planos civiles con los fianos del sitio y la topografía y los muchos detalles estructurales para la estructuración de una prensa o un puente es un ejemplo de juego de dibujos de funcionamiento. Por otro lado tenemos los dibujos de funcionamiento para las máquinas, incluyen los dibujos de ensamble que muestran cómo se ajustan las piezas y los dibujos de detalle como muestran cómo fabrican las piezas. A continuación, bueno, vamos a dar una explicación que tiene que ver con esto. Como habíamos dicho, se utilizan tanto para la construcción, tanto para la producción de piezas generales. Pueden ser hasta automotrices, piezas que son simples, o podrían ser algunos tornillos, o como podría ser algo mucho más simple, un desarmador, tornillo, una llave, cualquier cosa. Pero en este caso, hablando de construcción, pues es necesario tener un plano general de lo que se va a construir. No necesariamente tiene que ser una casa, puede ser también un edificio, puede ser también una bodega, pero es obvio que es necesario tener cuánto material se va a utilizar y sobre todo qué dimensiones va a tener el espacio, el área, todo lo que se va a utilizar de manera general para que esto no tenga un contratiempo en el futuro y sobre todo que se pueda llegar a lo menor posible en cuestión a los fallos o los ajustes que necesite dicha obra o dicha pieza o proyecto que se desee realizar. Por lo tanto, los dibujos, los modelos y la documentación de soporte son las especificaciones para la fabricación del diseño. Se proporcionan a los contratistas para realizar el trabajo o para fabricar las piezas individuales, por lo que se debe presentar con precisión el diseño. Esto es muy importante, la precisión del diseño dicta cómo terminará el proyecto al final. Si tu diseño como tal está erróneo o tiene algún tipo de desfase o alguna cosa que no lleva algún tipo de precisión general hablando de tal manera, pues obviamente el diseño al final no va a ser el esperado. Siempre se es necesario que tenga la precisión adecuada para que lo que se quiere se haga posible. Fuera de ello tenemos también los dibujos de ensamble y sus diferentes tipos. Aquí en el concepto nos maneja que un dibujo de ensamble muestra la máquina o estructura ensamblada, con detalle de todas las piezas en sus posiciones funcionales, como una vista de especie donde las piezas pueden relacionarse con sus posiciones funcionales. Hay diferentes tipos de dibujos de ensamble. ¿Qué quiere decir esto antes que lleguemos a los tipos de ensamble? Bueno, principalmente que cada ensamble específicamente es necesario para ver cómo se visualiza la pieza. Como un ejemplo podemos tener esta pieza que tenemos aquí. Es una fabricación con Legos, pero es un soporte para teléfonos. Lo que sucede es que cada pieza, como por ejemplo tenemos esta que está aquí, es un ejemplo muy básico, muy simple, pero para que se pueda entender mejor, lo que se quiere es que si yo tengo esta pieza de aquí, estas tres piezas tienen que ensamblar cada una con la que se dictamina que debería de ensamblar. Por lo tanto, esto en un dibujo de ensamble es necesario que se tenga visible. En este caso, pues, se supone que se ensamblan tales piezas y se tiene el ensamble. Ahora, para que esto se realice de manera física, es necesario antes tener un dibujo de ensamble, el cual nos va a mostrar cada pieza dónde debe de ensamblarse, dónde debe de juntarse y sobre todo, para qué debe de estar en esa parte. Por tal motivo existen estos tipos de ensambles o distribuciones de diseño. Esta situación principalmente es para que, una vez más, cada pieza específica que va a utilizar el ensamble, ya sea por ejemplo un soporte de raja, algún tipo de soporte para alguna grúa o cualquier cosa que necesite una variedad de piezas, se tenga el lugar específico para que ensamble general.
Eso nos lleva a los ensambles generales justamente, que nos habla de ya cuando está el ensamble armado, poder identificar cada pieza que lo compone. Esto simple y sencillamente es para que pues, se tenga una idea de cómo quedará al final. También los ensambles de detalle. Los ensambles de detalle muestran más allá de lo que se puede ver. El ensamble normal, que muestra simplemente la pieza, pues obviamente solo es eso, pero el ensamble de detalle muestra más allá. Muestra, por ejemplo, la vista recortada de qué es lo que tiene adentro. Podríamos tener como ejemplo este pequeño mouse, que por fuera se ve solamente el mouse, pero por dentro tiene una serie de componentes que lo hacen ser simple y sencillamente funcional para la máquina. Por lo tanto, el ensamble de detalle muestra esos cables, este láser que tiene aquí, y todo lo que implica el detalle que necesita para su funcionamiento óptimo. Fuera de ello tenemos los dibujos de funcionamiento del ensamble. El funcionamiento ya va en específico hacia cómo va a actuar el ensamble ya de manera práctica, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, una máquina que doble tubos de PVC, dicha máquina tiene que tener un dibujo de ensamble para ver cómo es que va a funcionar en el futuro y que ese funcionamiento sea como se planea. Si no es el funcionamiento necesario o simple y sencillamente no hace su función específica, dicho ensamble tiene que estar pues ligado hacia lo que se necesita con cuestión hacia el diseño inicial. Por lo tanto, eso nos lleva al esquema o instalación del ensamble. Prácticamente esto es como una especie de instructivo, de instrucciones que nos hablan de cómo es que se debe de ensamblar o cómo se debe de instalar tal ensamble. Una vez más tenemos el ejemplo del mouse. Dicho mouse tiene series de piezas que obviamente tienen que ir ensambladas de una cierta forma, por lo tanto se debe de instalar de la forma específica que comenta en el manual de dicho ensamble. Eso lo veremos más adelante. Y bueno, por último tenemos los ensambles inseparables. Este tipo de ensambles son piezas que ya no se puede separar, como su nombre bien lo dice, por el simple y sencillo hecho de que si se separan no funcionaría, como por ejemplo las bisagras. Una bisagra no puede estar separada de la otra porque no serviría de nada. Simplemente son piezas que deben de ir así siempre y no debe de cambiar, porque para eso es su funcionalidad. Y hay algunas otras piezas que por otro lado son necesarias cambiarse o pueden cambiarse, como por ejemplo podremos tener un tornillo que tuviera diferentes tipos de cabezas para que tuviera una punta plana, una punta cónica, una punta de cruz, y obviamente pues esto no hay ningún problema, se puede hacer. Pasamos a lo siguiente, que es una ilustración de lo que les queremos mostrar. Aquí tenemos por ejemplo una máquina y en esta máquina tenemos el sombreado. Esto es básicamente lo que se quiere con respecto a un ensamble. Aquí tenemos esta pequeña parte que está sombreada donde muestra los detalles, pero no por dentro, simplemente esto es muy por fuera, pero se explican básicamente todo lo que ya hemos comentado y es lo importante de todo esto. Muy bien, pues bueno, fuera de ello tenemos los parámetros importantes de los dibujos para el ensamble. Aquí tenemos primeramente las vistas. Este debe mostrar cómo encajan las piezas y sugerir cómo funciona toda la unidad. No es necesario un conjunto completo de vistas ortográficas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, una vez más tenemos este mouse. Este mouse nos va a servir mucho para explicar todo lo que tenemos en específico de aquí en delante de la exposición. Esta es la vista frontal del mouse. Esta es la vista lateral derecha. Esta es la vista lateral izquierda. Esta es la vista superior. Asimismo debe de estar bien cimentado el cómo se podría hacer un dibujo para este mouse. Si yo quisiera diseñar o ustedes quisieran diseñar este mouse, deberían de tener las vistas necesarias para que la persona que fabricará cada pieza pueda verlo y de alguna forma le sea más fácil el trabajo. También las líneas ocultas. Los dibujos de ensamble normalmente no llevan este tipo de líneas, principalmente porque llegan a confundir a las personas que los realizan, porque este tipo de líneas ocultas se refiere a las cosas que no podemos ver a simple vista. Por ejemplo, si yo tengo este mouse aquí, no podemos ver a simple vista lo que hay del lado derecho o de este lado de la cara. Entonces tenemos que tener una vista de esta forma para que pudiéramos observar qué es lo que hay aquí. Entonces se evitan las líneas ocultas que obviamente destantearían a la persona que va a realizar el ensamble o va a fabricar la pieza en todo caso, y se sustituye por una vista adicional. Fuera de ello tenemos las secciones de ensamble. Debido a que con frecuencia los ensambles tienen piezas que se ajustan o superan o superponen otras, las secciones en 2D y 3D son vistas útiles, como la que ya mencionamos. Para no utilizar líneas ocultas se utiliza otro tipo de vista. Por ejemplo, podremos hacer una vista auxiliar para que nos muestre más a detalle qué es lo que hay por detrás de la figura. Muy bien, fuera de ello tenemos
Los dibujos de las piezas individuales se llaman dibujos de parte de una pieza, dibujos de las piezas o dibujos de detalle. Los dibujos de detalle, como podemos observar aquí en el ejemplo, pues nos muestran ya más a detalle, como les comentábamos, aquí las líneas no existen, las líneas eh, de las fantasmas, las líneas que comentábamos anteriormente, porque esto destantearía a la persona que haría este ensamble en todo caso. Entonces es mejor tener este tipo de ilustraciones englobadas con números para identificar cada pieza y que no haya ningún problema. Bien, pues seguido de ello, tenemos los subensambles. Bien, bueno, a menudo un subensamble completo puede reutilizarse en un diseño diferente. Como ya lo habíamos mencionado anteriormente, aquí lo vamos a profundizar. Bien, pues es más fácil volver a utilizar el grupo de piezas de un nuevo diseño. Si se agrupan de forma lógica y están contenidas en dibujos por separado, sus dibujos de ensamble de nivel superior parecerán más limpios si se mantienen subconjuntos bien organizados, de forma que el subensamble completo pueda identificarse como un solo elemento en un dibujo de ensamble de nivel superior. ¿Qué quiere decir todo esto? Bueno, lo que ya habíamos comentado de una manera muy general, pero lo vamos a profundizar. Si yo tengo un dibujo de subensamble, llega el momento en donde podemos tener piezas que le puedan servir a otro tipo de piezas. Digamos, por ejemplo, si tenemos un motor de un tipo de coche específico, ese tipo de motor puede utilizar las piezas de otro motor parecido, y esto facilita su reparación y sobre todo su mantenimiento. Por lo tanto, es muy importante que las empresas puedan tener este tipo de consideración hacia las personas que al final son sus clientes, ¿no? Obviamente, si yo tengo un coche que no tiene una facilidad para poder repararse, me va a salir más caro a mí. Por lo tanto, ayuda también al medio ambiente todo este tipo de situaciones, que se puedan intercambiar las piezas y que puedan tener una vida útil mucho mejor. Fuera de ello, también tenemos la estructuración de un producto en ensambles y subensambles. Requiere tomar una decisión razonada para facilitar la futura recuperación de los dibujos de piezas, ensambles y subensambles. Si su compañía utiliza un sistema de administración de datos del producto SADP, la planificación resulta esencial para ver los resultados intermedios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, cada compañía tiene que tener estructurada qué tipo de software va a utilizar y sobre todo cómo van a ser los parámetros que van a tener en cuenta para que esto se pueda realizar. Una vez más, las medidas que se utilizan normalmente en Estados Unidos no son las mismas que se utilizan en Inglaterra y tampoco son las mismas que se pueden utilizar en Francia. Aunque estos países tengan un tipo de sistema métrico, esto puede variar de alguna forma. Por ejemplo, como lo teníamos en el ejemplo del motor, un motor americano no puede utilizar los mismos componentes que un motor japonés, o tal vez sí dependiendo de la conversión que se tenga entre los diseños de los mismos. Así que, una vez más, es importante que las empresas a nivel de consideración para los clientes tengan esta facilidad de poder cambiar sus diseños y que se puedan acoplar unos con los otros. Como por ejemplo también podemos tener el Volkswagen. El típico Volkswagen llegó un momento donde podía ser reparado con un bajo costo, porque sus piezas eran bastante rentables para poder producirse y sobre todo sus refacciones eran muy baratas. Muy bien, por otro lado tenemos la identificación. Para identificar las partes de un ensamble se usan números encerrados en círculos llamados globos numerados. Este tipo de globos numerados básicamente son etiquetas, como bien lo dice la identificación, para saber qué tipo de piezas o cuántas piezas va a necesitar el ensamble. En todo caso, si mi ensamble, una vez más tenemos este mouse, necesita 4 piezas para poder funcionar: la base, la tapa, la rueda y el láser, pues obviamente se necesita enumerar en el ensamble ya con la lámina de dibujo para que se pueda producir dichos componentes. Esto para facilitar en la hora de producirlo, pues que no se pierda algún tipo de pieza o que no haga falta ninguna otra. Fuera de ello también tenemos: coloque los círculos de manera ordenada en filas horizontales o verticales y no dispersas en la hoja. Dibuje las líneas de referencia formando un ángulo en forma horizontal o vertical. No deje que se crucen las líneas de referencia. Haga que las líneas de referencia adyacentes sean paralelas o casi paralelas. Si hay múltiples piezas pequeñas que puedan distinguirse fácilmente, una línea de referencia puede tener varios números circulados. Bueno, pues esto básicamente es una sugerencia que nos hace el libro para que nosotros tomemos en cuenta si es que llegamos a trabajar en algún tipo de área que esté especificada en esto, para que no nos llegue a pasar algún tipo de error y que sobre todo nos mejore la capacidad para poder hacer el trabajo. Sin ningún problema se pueden tomar estas consideraciones, pero lo más importante es que la experiencia nos va a dictaminar qué es lo que va a suceder en el futuro.
Muchas veces es importante leer de los libros qué es lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, y también tomar consideraciones, pero la experiencia siempre va a hacer falta. Bien, aquí tenemos por ejemplo una ilustración de cómo es que es un subensamble, ya de la manera específica cómo es cada pieza. Por ejemplo, aquí tenemos los globos de numeración, aquí dice 6, 8 y 7 y 1. Esta pieza, bueno, corresponde a que tiene los tornillos, tiene este ensamble que llega a conectar con esta pieza, y estos cilindros pues obviamente tienen que entrar a la misma, y al final quedaría de esta forma. Estos, bueno, ya se especifican. Aquí está la lista de partes, que esta la veremos más adelante. Aquí están las especificaciones, y bueno, esta es una cortesía de una empresa que colaboró con el libro y con los autores del mismo. Bien, por otro lado tenemos la lista de piezas finalmente. La lista de piezas principalmente es la enumeración de todas las piezas, pero no con los globos anteriormente mencionados, sino que esta es una lista de todas las piezas que se utilizaron. Y además también se utilizan piezas que no necesariamente tienen que ser diseñadas directamente por la empresa. Muchas veces las empresas lo que hacen es comprar tornillos, comprar maquinaria o comprar algún tipo de pieza que ellos no fabrican o que no tienen para poder utilizarla en sus ensambles. Por lo tanto, esto es muy importante, ya que se tiene que tener la lista de piezas con cada tipo de pieza que se utilizó para hacer el ensamble, y si es necesario poner las piezas que se compraron anteriormente, se hace sin ningún tipo de problema. Las listas de piezas, como dice el concepto, que contienen los datos de aplicación deben incluir información para el siguiente nivel de ensamble. Con frecuencia también se proporciona otro tipo de información en la lista de piezas, como los materiales, el código CAGE, los números de modelo, el tamaño de las piezas de material y los pesos de estas. Esto es muy importante, ya que hay tipos de normas específicas que regulan estos parámetros para que las empresas, una vez más, no tengan discrepancias en cuestión a que cuando exporten dichas piezas, porque muchas veces las empresas de un país llegan a exportarlas a otros, no llegue a chocar con los estándares que se manejan en el dicho país, y esto pueda facilitarles el trabajo tanto a los trabajadores como a las empresas de las mismas marcas que realizan estas piezas, estos planos, y sobre todo que el cliente al final de cuentas esté satisfecho con lo que recibe. Y en todo caso pues podemos tener un ejemplo diferente. Una vez más ponemos el mouse. Obviamente pues nosotros tenemos en cuenta que este mouse debe de llegar muy bien. Cuando nosotros lo compremos debe de llegar muy bien diseñado y con un funcionamiento óptimo. Por lo tanto el cliente tiene que tener esa satisfacción y ese punto específico donde sabe que va a funcionar cuando lo tenga en las manos, porque va a ser estándar con su computadora, con su televisión, con su monitor, y no va a haber ningún problema. Eso básicamente es lo que se especifica con la lista de piezas, la estructura general de qué es lo que va a llevar el ensamble al final. Aquí tenemos, por ejemplo, cómo es que se ve una lista de piezas, o cómo se ve el cuadro de diálogo, mejor dicho, para poder hacer una lista de piezas automática. Esto es un cuadro de diálogo del hardware, del software, mejor dicho, de SolidWorks. Aquí menciona la tabla de cómo va a estar, el ancho de la tabla, el tipo de partes que se van a especificar, aquí la configuración de la agrupación, y aquí también cuántos números de piezas son las que se van a utilizar. Bien, pues bueno, seguimos. Tenemos, antes de pasarnos, aquí los formatos de dibujo de funcionamiento. Es muy importante, ya que no solamente se necesitan hacer las listas de piezas como si fuera una lista de cocina o una lista para el súper. Este tipo de formatos es importante tenerlo en cuenta porque, una vez más, son partes específicas que regulan entre las empresas internacionales, tanto nacionales, para que dichas piezas o dichos planos no tengan discrepancias al momento de que alguna persona, tanto aquí como en China, como en Rusia, o en cualquier tipo de país, pueda realizar el dicho detalle de la pieza o el acabado o lo que se necesite, pero que no haya ningún problema. Dichos formatos necesitan tener este tipo de requerimientos para que se puedan realizar y sobre todo pues que se puedan llevar a cabo. Aquí por ejemplo en los conceptos nos menciona: para las máquinas pequeñas o las estructuras compuestas de pocas piezas, a veces se muestran todos los detalles en una hoja grande. Mostrar el ensamble y todos sus detalles en una hoja puede ser conveniente, pero por lo general esto resulta más difícil de revisar y mantener. Si es posible, debe usarse la misma escala para todos los detalles en una sola hoja. De lo contrario, indique claramente la escala para cada uno de los detalles. Esto, una vez más, es una sugerencia que nos hace el libro y tiene mucha razón. Muchas veces en las empresas es muy difícil. Por ejemplo, hay una empresa que se llama Samsung. Ellos no solamente hacen teléfonos, sino que también hacen lavadoras, hacen refrigeradores y hacen estufas.
Por lo tanto, es muy importante que cada parte de las piezas que realicen ellos como empresa tenga un tipo de formato específico, porque no pueden poner en toda el plano para hacer la estufa, por ejemplo, si tenemos como ejemplo una estufa, no pueden poner todos los tipos de planos de una sola forma, sino que cada uno tiene que representarse por una hoja. Por ejemplo, si tenemos los quemadores de la estufa, tienen que representarse en una hoja. Si tenemos la tapa de la estufa, en otra hoja. El horno de la estufa, en otra hoja. Y todos los componentes que estos dichas piezas necesitan para funcionar se tienen que tener obviamente pues en una hoja específica, y en dado caso, porque muchas veces también es importante, si se puede poner dos piezas en una sola hoja, es más rentable, es mucho mejor, pero pues claramente facilita la visualización del plano y sobre todo del boceto para la persona que lo va a hacer, si es que se tienen muchas hojas. Claro que es más complicado tener una manipulación de 30, 40 hojas, pero para eso se utiliza un tipo de proceso para que las personas, que no solo sea una, sino que sean muchas personas trabajando en varias piezas. Bien, tenemos seguido las franjas de títulos y registros. Esto es muy importante ya que quien hace el tipo de boceto, también sobre todo que hace el dibujo, pues tiene que tener este tipo de especificaciones para que se pueda saber de dónde llega el dibujo, quién es el autor del mismo, por qué se hizo, para qué se hizo y qué finalidad tiene. Entonces aquí tenemos que debe de tener, estas son las siguientes datos que debe contener, y son el nombre del objeto que se presenta, también el nombre y dirección del fabricante, nombre y dirección de la compañía compradora, en su caso pues obviamente ya dependerá de la fábrica o de la empresa que lo realice, la firma de la persona que hizo el dibujo y la fecha de la finalización, y por último la firma del verificador y la fecha de término. Todo esto específicamente para que de alguna forma, si llegara a haber algún problema con dicho dibujo, si es que tuviera algún desfase, tuviera algún problema general de diseño más que nada, pues obviamente se puede encontrar a la empresa para poder mencionarle que su boceto, su diseño está mal. Esto no es muy común que suceda, ya que el control de calidad de todas las empresas viene desde una forma muy grande. Obviamente depende del país, más que nada del tipo de políticas y sobre todo de procesos que manejen en dicha empresa, pues obviamente va a depender. Entre más grande sea la empresa, más control de calidad habrá. Por lo tanto, pues seguimos y tenemos aquí los parámetros necesarios en los formatos. Una vez que sabemos qué es lo que necesitan tener dichos formatos de manera general como los datos, es necesario también que tengan la numeración. Cada dibujo debe de tener una numeración para que no se pierdan. Esto es importante porque, una vez más, como lo mencionamos anteriormente, cada pieza tiene que tener un dibujo específico y cada pieza tiene que tener ciertos tipos de componentes que hacen que la pieza por sí misma funcione. Por lo tanto, al ser miles de dibujos los que se pueden realizar, se necesitan tener un tipo de control. Un control con un número que identifique qué pieza es. Aquí tenemos 60.412. Un número con letra también puede funcionar en todo caso. Por ejemplo, tenemos A61412 o 60412-A. Esto prácticamente solamente es para que se identifique qué pieza es la que estamos usando, y sobre todo, y esto también es muy importante, que de alguna manera en el futuro, cuando se quiera realizar otro tipo de pieza similar a la misma, que se pueda identificar más fácil el dibujo y sobre todo pues que se pueda realizar de una manera más rápida. También tenemos la zonificación, con el fin de ayudar a las personas a ubicar un punto determinado de un dibujo complejo o de gran tamaño. Se miden y marcan intervalos regulares a lo largo de los márgenes, de preferencia solo en los márgenes derecho e inferior. Bueno, esto, como lo menciona el concepto, pues es específico para que la persona que lo diseña, como ya lo hemos venido diciendo desde hace un buen rato, no se pierda al momento de realizar la pieza, y sobre todo que sepa dónde debe de hacer los cortes, de dónde debe de hacer los redondeos, dónde debe de soldar, y pues que no haya ningún tipo de problema en el proceso, ¿no? También tenemos la verificación. Dice el concepto: no se puede pasar por alto la importancia de la exactitud de los dibujos técnicos. En ocasiones los errores causan un gasto tremendo e innecesario. La firma en el dibujo identifica quién es el responsable de su exactitud. Específicamente, como lo habíamos comentado, el control de calidad y sobre todo el diseñador es el que está, pues obviamente en control de esto. El control de calidad va a ser lo que simple y sencillamente resulte de cuando ya esté lista la pieza, ver los acabados, si se realizó de una manera pertinente y sobre todo si cumple la función que necesita. Pero esto no puede ser posible si antes el diseñador que hizo la pieza la hizo mal.
diseñó el boceto, diseñó el dibujo mal. Por lo tanto, el control de calidad no va a poder actuar y sobre todo el proceso no va a poder actuar. Bien decía un tipo bastante listo que se llamaba Steve Jobs, el creador del iPhone, que todo es diseño. Y en efecto, si no hay un diseño específico para lo que se desea realizar, no se puede tener un plan específico y sobre todo una meta cual alcanzar. Bien, pues fuera de ello tenemos la revisión. Los cambios en los dibujos pueden originarse en cambios en el diseño o en las herramientas, los deseos de los dientes o de los errores en el diseño o en la producción. Un registro exacto de todos los cambios realizados en los dibujos finales permite un seguimiento a través de un cuadro de revisiones. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues una vez más, como lo habíamos comentado, muchas veces resulta que los dibujos llegan a tener algunos errores. Entonces es necesario que se haga una revisión general de qué es lo que se tiene que cambiar para que en el momento de la producción esto no llegue a afectar. Y sobre todo pues que se tenga una previsualización de qué es lo que se desea hacer. También el tiempo del dibujo es una parte muy importante, ya que las empresas obviamente entre más competitivas son, tienen que manejar básicamente el margen de tiempo por costo, por simplemente ganancia, ¿no? Entre más piezas yo produzca, más dinero voy a ganar. Por lo tanto, necesito el factor tiempo para poder hacerlo. Y si yo puedo hacer un dibujo más rápido que mi competencia, obviamente voy a ganar más dinero, voy a acaparar más mercado y lo más importante de todo, voy a tener una mejor producción de manera general y una mejor venta, lo que me va a posicionar como una gran empresa. Seguido de ello tenemos dibujos de patente. Esto es muy importante. Si como empresa nosotros tenemos la facilidad de poder realizar un tipo de pieza, un tipo de dibujo, simple y sencillamente tenemos la facultad de poder realizar algún tipo de maquinaria, pues obviamente es necesario que si es una maquinaria que es nueva y que no se ha inventado en ningún tipo de país o lugar, pues obviamente es necesario que tengamos la patente, ¿no? Porque si alguna persona descubre que tenemos ese tipo de maquinaria que puede funcionar para algo, fácilmente podría robarnos la idea, fabricarlo él mismo y se quedaría con el crédito. Las patentes básicamente lo que utilizan es que la propiedad del autor, más que nada de la persona que hace la pieza, o que hace el dibujo, que hace la máquina o lo que se desee hacer, que lo avale las leyes para que esto no sea un plagio, ¿no? Entonces en esta parte, básicamente el concepto dice, el logro de dibujos de ensamble con una muy buena apariencia es solo uno de los beneficios de usar CAD en 3D para realizar sus diseños. También puede verificar cómo se ajustan las piezas entre sí, realizar estudios de tolerancia e incluso ver cómo se comportarán los mecanismos que está diseñando. Además, puede analizar las propiedades de masa de su diseño, determinar el volumen y la superficie de formas complicadas y producir dibujos de documentación directamente a partir de los modelos de las piezas. ¿Qué quiere decir todo esto? Pues bueno, que obviamente los softwares de CAD nos ayudan bastante como empresa para poder realizar tipos de, generalmente hablando, como piezas, ensambles, maquinarias, hasta electrodomésticos si es necesario, porque esto nos ahorra tiempo, nos ahorra dinero y sobre todo nos ahorra el tener que estar gastando material innecesario. Muchas veces, y de hecho en la antigüedad es lo que se hacía, cuando una pieza no quedaba bien, se hacía prueba y error, hasta que saliera bien la pieza, y sobre esa pieza se hacían miles, pero era una pérdida de tiempo el tener que hacer una prueba y error hasta que saliera la correcta. Por lo tanto, con los softwares de CAD esto se anula y esto se hace más fácil y sobre todo más óptimo para que las empresas puedan realizar sus procesos y sus proyectos de una manera más fácil y que puedan delimitar cuáles en el futuro los problemas más comunes que pueden suceder. Bien, seguido de ello tenemos una pequeña ilustración de cómo es que esto es posible. Aquí tenemos una especie de electrodoméstico que pareciera ser una secadora de cabello. Por lo tanto, aquí tenemos la pieza 1, la pieza 2, la 3, la 4, la 5, la 6, la 7, hasta que tengamos todo el ensamble. Aquí, seguido de esto, tenemos en general todo lo que hemos visto. Aquí tenemos la lista de las piezas, quién hizo la pieza, las dimensiones, la firma de la persona, el número de boceto y todo lo que se ha visto durante esta exposición. Pues bueno, muchísimas gracias de verdad por su atención. Espero que esta exposición les haya servido bastante y sobre todo pues que hayan podido aprender de una manera muy fácil cómo es que estos procesos de manufactura y sobre todo de prototipado de piezas
Y pues lo más importante, como mencioné el capítulo, el entender cómo es que se da el hecho de poder producir una pieza desde un ensamble, desde un software de CAD. Esto es muy importante de manera general como estudiantes que somos, porque nos ayuda a facilitar nuestro proceso de obtener un buen trabajo en el futuro, ya que al conocer este tipo de situaciones nos facilita el poder obtener una experiencia general. Muchísimas gracias nuevamente, saludos y hasta luego.